son idénticos, dirigida a la señora consejera de Hacienda. Señor Rodríguez. Señor presidente, señora consejera, hemos interpretado que la política fiscal que ustedes hacen, que nosotros no compartimos, como bien sabe, ha hecho un cambio de tercio en relación a la fiscalidad del consumo energético. Ya han pasado ustedes de una propuesta de exención de este impuesto al consumo, a la entrega, a tipo cero. Y afirman ustedes que el ahorro fiscal es el mismo. ¿En qué lo sustenta? ¿Qué soporte técnico tiene esta afirmación? Gracias, señor Rodríguez. Señora consejera de Hacienda. Gracias, señor presidente. Efectivamente, señor Rodríguez, el propio Gobierno de Canarias, en el escrito, en la decisión del Consejo de Gobierno del 12 de noviembre, aprobó un acuerdo de corrección de errores del texto del proyecto de ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, en el que se procedía a rectificar la exención de las entregas de energía eléctrica incluidas en la disposición final séptima de la modificación de la Ley de 4/2012. Toda vez que la mesa del Parlamento, después de visto el informe de los servicios jurídicos, no admitieron esa corrección de errores aprobado por el Gobierno de Canarias, se procedió a presentar una enmienda que son las enmiendas 43, 44 y 45, que no suponen una nueva medida fiscal, sino que tienen por objeto rectificar la exención aplicable a las entregas de energía eléctrica y, en su lugar, exigir el tipo cero del IGIC a las entregas de energía por parte de los comercializadores a los consumidores fiscales. Dijimos también en el informe elaborado que la enmienda no supone una modificación de las estimaciones de los ingresos previstas en la Ley de Presupuestos, puesto que éstas estaban estimadas sobre el tipo cero. Gracias, señora consejera. Señor Rodríguez. Ya sabe la señora consejera y los miembros del Gobierno y quien sustentan a este Gobierno que la política fiscal debe ser una cosa seria, cosa que no ocurre con ustedes. Picotean en un asunto esencial, porque sin política fiscal no puede haber políticas públicas, y han estado tocando los impuestos en función de las presiones, de los intereses y de la búsqueda de adhesiones. Al margen de que ahí mantenemos una dura crítica por esa reducción de ingresos que comprometen el gasto público y hacen que, por ejemplo, no tengamos recursos para una renta de ciudadanía, obligación estatutaria en estos momentos, o no tengamos recursos suficientes para una política de vivienda que recupere un derecho perdido en esta comunidad. Además de todo eso, hacen ustedes chapuzas en la formalización de las irresponsables propuestas que hacen. Hablaron de exención, que es una reducción de ingresos X, y ahora lo sustituyen por una tipo cero, que es el doble. No es neutral la exención con respecto a al tipo cero. El ahorro fiscal se duplica. No sabemos cuándo dijeron ustedes la verdad, si ahora o antes, pero lo que es indudable es que han hecho una política fiscal chapucera que no se puede sostener, no solamente porque reduce ingresos al erario público y compromete, por lo tanto, el gasto, sino además, en este caso, porque esta es una política fiscal contraria a la lucha contra el cambio climático, porque eliminan ustedes el impuesto a los consumos energéticos térmicos sin tener en cuenta el consumo. Aquí se prima, en definitiva, la ineficiencia energética, y da igual consumir 30 euros al mes que 6.000, porque ustedes eliminan los impuestos en la línea de lo que hacen siempre, favorecer a los poderosos. Gracias, señor Rodríguez. Turno de la señora consejera de Hacienda. Gracias, señor presidente. Precisamente por eso, señor Román Rodríguez, dijimos que era una corrección de errores y después se ha tenido que plasmar en una enmienda que corrige ese error. Mire, el IGIC es un impuesto que se aplica en cascada, lo que quiere decir que cada empresa va sumando su correspondiente IGIC en la cadena de valor hasta el consumidor final, que es quien asume los costes del impuesto. Ahora bien, si en la cadena para en un estadio interior, en una instancia anterior, el coste queda para la que se está aplicando la exención. En este sentido, tendríamos que decir que en el caso en el que la modificación normativa hubiese sido la exención, pasaríamos a dejar a las actividades de producción, transporte, distribución, venta y comercialización de energía exentas al IGIC, todas ellas
de sociedades que realizan actividades que pasarían a estar gravadas sujetas, pero exentas, y por lo tanto no podrían deducirse el IGIC soportado. Por lo tanto, pasarían al 6,5%, al tipo general. No solamente podríamos incurrir en que no hubiera una pérdida de recursos, que estamos estimando en unos 12,2 millones de euros, sino que incluso al pasar al 6,5 todas las actividades, estoy hablando de 1.598 empresas de producción eléctrica con fuentes renovables. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta.